Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el último capítulo de la semana aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl. Una semana, con harto movimiento, y sobre todo en materia política, con la salida de uno de los, digamos, referentes más importantes del gobierno del presidente Gabriel Boric, como lo fue, ¿no?, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En todos los diarios, columnas de opinión, incluso en el Mercurio, destacando su labor, evidentemente también señalando los aspectos negativos, como el no haber alcanzado la meta fiscal que se había propuesto para el 2024, ¿verdad? Pero básicamente entendiendo que fue un puntal de este gobierno y que dio tranquilidad, por cierto, a los mercados, y que además se hizo cargo ni más ni menos de normalizar el país en términos económicos después de la pandemia y de todo lo que había significado aquello para la economía. También la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que algunos señalan como una suerte de represalia del presidente Gabriel Boric, otros consideran que era lo que tenía que hacer, algunos dicen que se precipitó por la decisión del Partido Regionalista Verde de armar una lista paralela, digamos, a la lista progresista, y además fichar al diputado que ya no es demócrata, pero que apoyaba supuestamente, ¿no es cierto?, la candidatura de Matei en su lista. Estamos hablando de Miguel Ángel Listo, que además está siendo investigado por presunto fraude al fisco. Entonces, mucho tema que conversar. Vamos a estar en el siguiente bloque hablando precisamente con el diputado de este partido, Jaime Mulet, ex precandidato presidencial, y también vamos a estar hablando con la senadora del Partido Socialista, presidenta de este partido, Paulina Bodanovich. Pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta, donde podrás acceder a todo el material multimedia del Mostrador, partiendo por Al Pan Pan, siguiendo por Click AM, punto por punto, con Paulina de Allende Salazar, Corea del Centro y mucho más. Recuerda entonces, suscríbete a nuestro canal de YouTube en @El Mostrador Podcast. Ahora sí, vamos a conversar con la presidenta del Partido Socialista, senadora por la región del Maule, Paulina Bodanovich. Senadora, ¿cómo está usted? Gracias por su tiempo. Hola, muy buenos días, Mirna. Partamos por lo de Marcel. Fíjese que, le voy a presentar una cuña de analista Carlos Correa. Yo entiendo que es cercano a su partido, y dice así: la salida de Marcel es un daño mayor y símbolo del desgano. Es la evidencia de que el gobierno no tiene ya energía, no tiene convicción, no es el pato cojo, sino corrobora el postnatal hasta el 11 de marzo del presidente. ¿Cómo lo ves? Bueno, tiene buena pluma Carlos Correa, pero yo creo que hay que entender las razones que ha dado Mario Marcel. Él ha tomado una opción personal que es legítima y que creo que finalmente la labor que él desempeñó para el país desde su posición de ministro de Hacienda es reconocida transversalmente desde la CPC, los trabajadores, los gremios, por cierto, por una transversalidad política bastante inédita, porque da cuenta de lo que fue su esfuerzo, primero en normalizar la inflación, luego en ponerle empeño a temas que tal vez por inercia ya se pensaba que no iban a avanzar, como es el pago de la deuda histórica a los docentes de nuestro país o la propia reforma previsional, entre otras cosas. Entonces, cuando se hace un balance, y creo que es lo que Mario Marcel ha hecho, entre lo que se pudo lograr y el momento personal de él, finalmente creo que es bastante legítimo que él optara
por su familia. Así que yo creo que hay que, por lo menos nosotros como desde el Partido Socialista le hemos dado las gracias, hemos hecho un reconocimiento de su gestión, del aporte que significó para el gobierno, y ahora tenemos que concentrarnos también en el periodo que queda, que no es menor para quien asume, para el ministro Grau, porque tiene que entregar el presupuesto, tiene todavía temas de importancia para el país, así que va a contar también con nuestro apoyo. Ya, ¿y a usted le gusta la idea de que finalmente Hacienda esté en manos del Frente Amplio? Se lo pregunto porque ha habido algún cuestionamiento al respecto. Bueno, dada también la trayectoria que naturalmente por la edad tiene menos experiencia, como es el caso del ministro Grau, exministro de Economía. Sí, creo que esto de etiquetar a la gente a mí no me gusta para nada, ni nada, es como yo creo que cada uno, por supuesto, militar en un partido político define en cierta forma algún área de la personalidad o del comportamiento de uno, pero no es lo único. Creo que aquí primero es el presidente de la República el que toma esta decisión en orden a que haya una continuidad de lo que ha sido la política fiscal del gobierno. No creo que ningún ministro llegara a cambiar el curso de lo que ya ha sido trazado en 3 años y medio de gobierno. Por lo tanto, la ruta está bastante clara de cómo debe seguirse avanzando. Creo que hay que tener tranquilidad respecto de eso. Aquí no va a haber cambios drásticos porque finalmente estamos en un momento en que si bien todavía quedan temas, como señalaba antes, hay obviamente una directriz que es la misma, que es la del presidente de la República. Así que yo llamaría más bien a que apoyemos la gestión del ministro Grau, porque sin duda es importante, así como lo es la de Álvaro García, que a mí en lo personal también me preocupa porque el Ministerio de Economía tiene funciones bien importantes que a veces no son tan visibles. Por ejemplo, todo el tema de las cooperativas, que está bajo la atención del Ministerio de Economía, todo lo que significa la Subsecretaría de Pesca, que para mi región es muy importante. Acá la pesca artesanal es fundamental en nuestra región, y también temas con la Subsecretaría de Turismo. Entonces son temas bien importantes que creo que también, dado el bagaje que tiene Álvaro García, no le va a costar tomar la bicicleta y volver a pedalear. Senadora, de todas maneras, en su opinión, ¿la gestión de Marcel se ve opacada por no haber alcanzado la meta fiscal? También se habla de haber dejado una deuda externa que hoy alcanza el 75% del PIB. Yo lo escuché a él ayer decir que en la cuenta pública había mostrado una última lámina que era de las cosas que no había alcanzado a concretar, y que ahí lo habían aplaudido más, digamos, porque eran temas relevantes o para la ciudadanía. Entonces creo que el más autocrítico es él. Tiene una formación, un tipo de personalidad bien estricto que finalmente hace que tal vez él no esté 100% conforme. Lo importante es que el país está estabilizado, el país tiene una senda de crecimiento, ha recuperado una competitividad, tal como dio cuenta el informe que él dio, me parece que el día lunes. Entonces yo me centraría en lo positivo siempre, y creo que es algo bueno en las personas, que no estemos totalmente conformes con lo que pudimos haber hecho, porque finalmente eso impulsa a seguir trabajando y buscando la excelencia. Así que, pero yo creo que es indudable el aporte que le hizo al gobierno y al país desde esta posición, con una seriedad, con una capacidad de diálogo bien importante, porque él sentó a la mesa también a actores que muchas veces tienen posiciones bastante inconciliables. Sabe que el Mercurio decía hoy en su editorial de la página A3, decía que, o dice, ¿no? Que, claro, va a tener que ser un presupuesto para 2026 súper acotado para poder dar cumplimiento, ¿no es cierto?, a las metas fiscales. Entonces, dice que, claro, esto se lo hereda el actual gobierno al próximo gobierno, que se va a ver súper así apretado. ¿Qué cree usted? Bueno, y a nuestro gobierno le tocó heredar una inflación del 14% y hubo que hacerse cargo de eso. La continuidad del Estado es así, hay que hacerse cargo de la situación en todas las materias, así como tomamos un país que tenía unas fronteras totalmente descontroladas,
o problemas graves en la macrozona sur, de los cuales nuestro gobierno se ha hecho cargo y hemos avanzado sin duda en todos estos temas. Yo creo que esto del gobierno anterior o el gobierno futuro son divisiones estériles donde queda claro algo, que si no se abordan los problemas con políticas de Estado, de continuidad, no de continuismo, pero sí de continuidad, donde las decisiones que adopta un gobierno en materias tan importantes como son la economía o son la seguridad del país, finalmente no se logra concretar avances importantes. Aquí las políticas de Estado tienen que ser tales, de manera tal de poder continuar avances, hacer análisis, evaluaciones, por cierto, pero sobre todo no volver a fojas uno cada gobierno, porque de otra manera, y lo dijo incluso el presidente esto hace un par de días atrás, eh, así es que yo creo que estos temas son muy relevantes. La seriedad de nuestro país en materia económica e internacional es algo que es bastante incuestionable. Yo creo que deberíamos tratar de mantenernos así, sobre todo ahora que se han logrado modificaciones legales importantes como son los temas de los permisos sectoriales, que pueden dar mayores certezas jurídicas a los inversionistas nacionales y extranjeros, permitiendo recuperar también una senda de crecimiento importante para nuestro país. Senadora, pasemos a la salida de Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura del Partido Regionalista Verde. Y le quiero preguntar lo siguiente, ¿fue para usted una señal de autoridad que da el presidente Gabriel Boric o fue una torpeza, como ha dicho el propio diputado Jaime Molet de este partido? Mire, yo soy muy mala para los calificativos, jamás los uso. Yo creo que es una decisión del presidente de la República, así como lo fue cuando nombró a los ministros, de manera tal que todos quienes ocupan posiciones políticas, sean ministros, subsecretarios, seremi, están sujetos a una evaluación que no es una evaluación de desempeño, simplemente una evaluación política que hace su superior, y en este caso es el presidente. Así es que creo que en el caso del Ministerio de Agricultura asume quien fuera su subsecretaria hasta hace poco, del propio ministro Valenzuela, una destacada mujer que tiene conocimiento del Estado, que trabajó antes en la Subdere, que tiene conocimiento del propio ministerio, de sus servicios asociados, y que va a poder dar continuidad a un trabajo importante para la gente, para todo tipo de agricultores. Yo acá en mi región tengo pequeños agricultores, tenemos medianos agricultores y tenemos la gran agroindustria, que es muy fundamental para el desarrollo del país, el aporte que hace al PIB la provincia de Curicó en particular. Es muy relevante con todas las políticas que se puedan adoptar desde ahí, y creo que María Ignacia también tiene todas las condiciones políticas, académicas, profesionales y personales para asumir esta tarea. De acuerdo, pero para usted había que tomar una decisión tomando en cuenta que el Partido Regionalista Verde Social decide armar una lista paralela a la lista de la centroizquierda junto a la Acción Humanista. Bueno, es una decisión que adopta el presidente, por eso digo, más que nosotros no estamos los presidentes de partido ni los parlamentarios para hacer una evaluación de aquello. Más bien, cuando nombran a alguien, todos están muy contentos, pero cuando el presidente adopta otra decisión, tenemos que estar igualmente disponibles, porque es él quien conduce la política desde su posición y quien adopta estas decisiones. Perfecto. Vamos a ese punto que ha generado mucha controversia al interior del progresismo. La decisión del partido, la Federación Regionalista Verde Social, ¿no?, junto a Acción Humanista, de armar una lista paralela. La incorporación de figuras como Miguel Ángel Calisto, que hasta ahora no sabemos por quién va a votar, porque él se suponía que estaba además siendo opositor, ¿no es cierto?, votaba por la candidatura de Matei. ¿Cómo ve lo que ha pasado con este partido, senadora? Mira, nosotros tuvimos una larga negociación conducida por los secretarios generales por muchos meses, donde ambos partidos estuvieron incorporados, e incluso cuando ya intervenimos los presidentes de partido las últimas 2 semanas, nosotros y yo particularmente formulé la pregunta si iban a seguir en nuestra lista o no. Había un ánimo manifestado ahí por ambos presidentes, o en el caso de Tomás Hirsch y del diputado Mulet, en representación de su presidenta,
de continuar en esta lista única. No sé qué ocurrió finalmente cuando nos notificaron que no continuaban. Imagino que tener una lista con muchos más candidatos, porque finalmente ellos han completado una lista de más de 180 candidatos a lo largo del país, privilegiaron aquello. Pero yo no cuestiono las decisiones, esto es política y cada partido toma las decisiones que estima que son positivas. Ojalá las tomáramos en consideración a la construcción colectiva, ¿no? Habría gustado a mí, por cierto, que pusiéramos esta coalición de futuro por encima de los intereses de cada partido, pero como digo, no los critico. Sí me preocupa la posición política del diputado Calisto, porque uno puede hacer alianza con los similares. Cuando se busca ya alguien que derechamente cruzó la vereda y que estaba en otra candidatura, me preocupa porque eso viene a entorpecer lo que ha sido el espíritu, no de una negociación electoral, sino de una construcción mayor con la democracia cristiana, con el centro político y con todos los partidos que estamos hoy día apoyando a nuestro gobierno. Por lo tanto, eso me parece mucho más preocupante, que no tengamos clara la posición política de un integrante, porque leí por ahí que Flavio Torralba había dicho que no había tenido tiempo de preguntarle al candidato Calisto. Eso sí me parece complejo. Claro, lo que pasa es que se ha hablado mucho de que los unía, ¿no es cierto?, este pasado demócrata cristiano, tanto Mulet como Calisto, pero lo que usted dijo no deja de ser importante. O sea, él ya hace rato que había salido del sector que usted representa, ¿no? Entonces, de nuevo le pregunto, cómo afecta esto la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en los partidos políticos? ¿Usted cree que le genera ahí un rayón a la pintura? Por eso digo, la política tiene fases distintas, tiene una fase de construcción y una fase de disputa. Y en esa fase de construcción, en este caso, veo bastante inconciliable con la fase de disputa, como una persona que hasta hace 3 o 4 días, antes de la inscripción de la lista, aparecía con Matei, hoy día aparece con Janet Jara, o se va a omitir, o en esta escudarse en el regionalismo, en que él solo piensa para Aysén, no se va a pronunciar acerca de su posición política, porque la verdad es que los senadores somos autoridades nacionales, si bien somos electos en representación de nuestra región, tenemos que tener posición nacional para todos los demás temas que se debaten. Uno no debate solo normas para la región, debate normas para el país, y ahí es importante conocer la posición política de quien está resultando electo. Por lo tanto, a mí, como le digo, no me parece complejo que hayan adoptado 2 listas, pero sí que no exista coherencia política de quienes integran esa lista, de lo que me parece que da cuenta precisamente el caso de el diputado Calisto. Claro, y además porque déjeme sumarle otro tema. Esta lista lleva 190 candidatos, 173 candidatos a diputados y 17 al Senado. Entre ellos, ni más ni menos que el ex militante de su partido, ¿no es cierto?, es el diputado Jaime Naranjo, que además va a disputarle a usted y que renuncia al Partido Socialista para disputarle precisamente a usted el cupo, o más bien la elección en el Maule, pues. Sí, pero eso está dentro de las reglas de la democracia misma. ¿Ya? ¿A usted no le complica eso? No, por supuesto que no, pero lo que sí complica es que vayan personas que no tengan una adhesión a un proyecto político común, Ya, porque sí. finalmente ambas listas somos las listas de Janet Jara. Tomás Hirsch y Jaime Mulet están en el comité estratégico de la candidatura. Yo no estoy en ese comité estratégico, por ejemplo. Ellos sí están. Entonces, creo que no hay una coherencia política, y finalmente lo que uno ve de la ciudadanía y el reclamo que hay es que no puede, como se dice acá también en el campo, no se puede cabalgar en 2 caballos.
está buena está buena esa frase que dice usted. Entonces, ya, entonces espérese. Entonces, para usted lo más importante no es que haya, digamos, fichado al ex ministro de Transporte socialista, militante socialista, Germán Correa, o René Alinco, ¿no es cierto? Jorge Sharp, o el Alejandro Navarro. Oiga, hartos militantes, Alejandro Navarro también ex militante de su partido, ¿ah? Que están ya en otras esferas. Eso para usted está bien. El punto acá es fundamentalmente la incorporación de Calisto, por lo que le escucho. La coherencia política, porque, por ejemplo, también Jorge Schack fue muy crítico al gobierno. Yo no conozco cuáles son las posiciones políticas, creo que hay que darle la oportunidad a todos los candidatos, por supuesto, de mostrar cuál es su posición hoy día, y no toda la gente querrá votar por las mismas candidatos, pero sí me parece complicado personas que un día están en una posición y al otro día se escudan en el regionalismo para no decir qué es lo que piensan, porque finalmente la ciudadanía tiene derecho a conocer las posiciones políticas de todos nosotros. Ya, y dígame una cosa, ¿usted realmente no cree que esta decisión de tener dos listas, de haber salido, de haber armado su propia lista, no va a tener un impacto en el progresismo para efectos de lograr efectivamente una mayoría en ambas cámaras? Por cierto que tiene un impacto. Nosotros teníamos ejercicios numéricos con los cuales trabajamos y evidentemente produce un impacto. Serán quienes tomaron esta decisión los que tengan que dar cuenta al país si no tenemos finalmente las mayorías que se requieren o perdemos los 4/7 en el Congreso. Por eso, desde mi posición de presidenta del Partido Socialista, siempre manifesté e hice todos los esfuerzos para que esta lista se mantuviera como una lista única, de lo que incluso el propio Jaime Mulet señaló cuando tomaron la opción y reconoció el rol del Partido Socialista en esto. Así es que yo estoy muy consciente de que no es una buena decisión desde el punto de vista electoral, pero como digo, no la cuestiono porque también entiendo las decisiones de los presidentes de partido, pero sí creo que va a tener un impacto electoral. Claro. Vamos al tema de la candidatura a senadora de Janet Jara. ¿Usted está preocupada por el hecho de que, al menos hasta ahora, ella no ha logrado romper el techo del 30%? Eso por un lado. Y segundo, por estos errores no forzados que ha cometido. Yo creo que ella es una fiel representante de nuestro mundo, de la centroizquierda, entendiendo por tal el conglomerado que viene gobernando nuestro país desde la recuperación de la democracia. Una persona meritocrática, una mujer, como ella ha señalado, formada a pulso, donde hija de la educación pública, funcionaria pública que entró por concurso para todos los que son tan suspicaces en este país, y que se ha forjado con harto sacrificio. Eso finalmente es su capital político. Y creo que estar en la calle, recorriendo nuestro país, le da una fortaleza. No desde el púlpito, desde estos grandes foros empresariales que finalmente son muy pocos los que los ven y muy pocos los que tienen tiempo de escucharlos, sino estar en la calle, hablar con la gente y recorrer el país, no solo para estar con los propios, con aquellos que están de acuerdo con nuestras ideas, sino también de confrontar ideas, de estar en las regiones, tal vez con las cámaras de comercio, con los dirigentes ciudadanos, que no necesariamente son partidarios de la candidatura de Janet Jara, porque ese diálogo va a enriquecer la posición de su candidatura. Así que yo estoy muy contenta de que ella haya tomado esta decisión, la vamos a estar apoyando, la estamos esperando acá en el Maule, va a estar en Curicó, ya estuvo hace poquitos días también en Curicó y en Talca, espero también que en algún minuto pueda estar en el Maule Sur, en Linares, en Cauquenes, porque son también parte de nuestra realidad regional, pero sin duda que este recorrido por Chile va a enriquecer su candidatura, va a enriquecer a la ciudadanía y no tengo dudas de que eso también va a tener un impacto en la aprobación que ella va a ir teniendo crecientemente.
El gobernador de Valparaíso fue particularmente crítico con el progresismo, señalando que no los habían integrado a los movimientos sociales cuando se estaban discutiendo las listas parlamentarias, diciendo que Janet Jara no lo representa. ¿Usted cree que ahí se puede abrir un flanco que tenga efectos también desde el punto de vista electoral? Bueno, yo no sé si a Mundaca lo representará Kast, Kaiser, Matei. La verdad es que él tiene una conducta política bastante errática y personalista. Yo esperaría que todos desde el progresismo nos pongamos detrás de nuestra candidata, porque aquí la amenaza es bien grave y no se puede estar sacando titulares a costa de lo que significa el avance de una ultraderecha reaccionaria que va por regresiones culturales importantes. Cuando escuchamos que se va a eliminar el Ministerio de la Mujer, en circunstancias que tenemos violencia intrafamiliar, delitos que se cometen todos los días, cuando escuchamos que se va a terminar con la PGU, en circunstancias que recién después de 12 años se pueden mejorar las pensiones, habiendo sido mejoradas primero por la pensión básica solidaria de la presidenta Bachelet, en algo bastante histórico para nuestros adultos mayores. Por lo tanto, yo de verdad esperaría un poco más de sentido político de quien dirige una de las regiones más importantes de nuestro país. Pero por lo menos plan que propuso, o sea, el programa propuesto por José Antonio Kast, hasta donde yo veo, no está planteando el cierre del Ministerio de la Mujer. De hecho, deja fuera todos los temas valóricos, ¿no? Y el tema tampoco, que yo sepa, terminar con la PGU. Bueno, pero son cosas que se han dicho, lo ha dicho Kaiser, el propio Pero Kast. si no está en el programa, no está. Bueno, pero yo creo que tampoco está en el programa que él quiere tomar las leyes y adecuarlas y que no le importa el Congreso, porque evidentemente los candidatos cuando hablan, hablan desde lo que entienden o piensan. Y yo creo que las cosas que se han dicho y que tienen una conducta histórica, en el caso de Kaiser, las brutalidades que ha dicho respecto de la mujer, yo ni siquiera me atrevo a repetirlas, pero todos las conocemos. Entonces, de verdad, aquí estamos frente a un escenario muy complejo, no para nosotros, no para la centroizquierda, sino para el país, donde aquellos avances que se han construido durante tantos años estamos a puertas de poder tener una regresión muy, muy grande. Es eso lo que a mí me llama la atención, que no existe esa conciencia desde el mundo progresista de lo que significa este avance de la ultraderecha, que por lo demás no es acá en el país solamente. Lo vemos en Argentina, lo vemos con Trump, lo vemos en Italia, en fin, en tantas partes del mundo donde la ultraderecha ha ido ganando espacio y también ha ido poniendo en jaque los avances de los derechos de las personas. A nosotros que nos interesan las personas, que nos interesa la salud, la educación, el triunfo que ha habido esta semana, por ejemplo, respecto del cambio de una política tan compleja como es el CAE, por un nuevo financiamiento de la educación superior, son temas que son para, no solo para celebrar, como vi a los diputados aplaudiendo, sino para aquilatar, para entender dónde van a estar los énfasis de un futuro gobierno, si van a estar en aquello, en darle educación a la gente o en quitarle derechos ya conquistados. Claro, solo para cerrar, senadora, porque se nos acabó el tiempo, pero si todo va como indica ir, ¿no es cierto?, que sería Jara y Kast los que pasen a segunda vuelta y que ganaría Kast enfrentado a este balotaje con Jara. Bueno, si no va a haber además mayoría del Parlamento de parte del progresismo, el panorama, al menos para el progresismo, se ve bastante desolador, diría usted. Como digo, esto no es un problema del progresismo ni un problema de los partidos políticos, es un problema grave para Chile. Pero si la política fuera lineal y no tuviera sorpresas, nadie estaría en la política ni nadie tendría fe. Nosotros creemos que haciendo el trabajo que hemos venido haciendo de explicar y difundir lo que son las ideas que sustentamos, también el resultado no está jugado. Yo tengo mucha confianza en que la territorialidad de Janet Jara, su historia personal, pero sobre todo la cercanía con la gente, en términos no solo de ser un atributo, sino de que ella realmente esté con la gente, de que pueda escucharla, de que la puedan conocer, porque es difícil
una campaña contra un candidato que lleva 12 años recorriendo el país. Es difícil contra una candidata que también recorrió ya el país siendo alcaldesa, apoyando a todos los candidatos de su sector. Janet Jara era ministra, tenía otro rol, no estaba en campaña y por lo tanto ella ha remontado de manera bien importante esta carrera. Así es que yo le tengo mucha fe a que siendo una mujer tan trabajadora, también eso va a ser reconocido por la ciudadanía y aquí la suerte no está echada. Aquí hay una carrera que ganar y yo tengo toda la confianza en que así va a ser. Ya, pues ahora sí que la dejo, senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Muy buenos días. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, @elmostrador podcast con B corta, para que puedas acceder a todo el material multimedia del Mostrador, punto por punto, que hoy día trae una interesante, un reportaje con Paulina Allende Salazar sobre los bots que atacaron a Evelyn Matei y que se trata de cuentas que están relacionadas con José Antonio Cast y que vienen de 2021 atacando a aquellos que están siendo opositores a Cast. Muy interesante y para eso suscríbanse a nuestro canal de YouTube @El Mostrador Podcast. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.